La carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y una vez que usted lo haya hallado, dice amén, así podemos leer juntos. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a repetirlo otra vez. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, nosotros estamos regocijándonos en tu presencia, pero sobre todas las cosas estamos regocijándonos en ti. Señor, y en esta mañana rogamos que la palabra tuya, Señor, venga a nuestro corazón. Danos esa gracia, Señor, que haya en nosotros sencillez, cabida, para que la palabra efectúe el propósito por el cual ella es enviada. Señor, ayúdame a mí a ser precisa y a sujetarme a lo que tu Espíritu Santo ha trabajado conmigo. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Hermanos, yo he titulado esta mañana lo que Dios también sembró en mi corazón estos días orando por ustedes: cuando fuere tiempo te levantará. Saben, hay mensajes, hay prédicas que yo entiendo y agradezco al Señor que puedo exponerla, entendiendo que Dios también me viene hablando a mí cuando yo la expongo. Pero hay temas, hay predicaciones en los cuales yo, si las pudiera evitar no compartirlas, no las comparto. A veces Dios trata cosas conmigo que para mí son buenas y yo las dejo un tiempo, no las, a ver si lo digo bien, no las llevo a la iglesia, ¿sí? Iba a decir una palabra, por eso la voy a evitar. Pero no enseguida tenemos que, la voy a decir, no tenemos que escupir enseguida lo que Dios nos da, ¿sí? Porque hay tiempo para eso. Y yo a veces le digo: Señor, hay palabras que a mí me hacen temblar. Bueno, esta es una de las palabras que a mí me hacen temblar. Pero también he visto la gracia de Dios en mi vida, así que yo quiero compartir esto. Cuando fuere tiempo, Dios te va a levantar. Necesitamos apreciar la muerte, ¿sí? La muerte, hablo de esa vida contraria a Cristo. La necesitamos apreciar. ¿Cómo vamos a apreciar morir cuando morir no es fácil? ¿Sí? Por eso yo les decía y les quiero reiterar, para mí hablar este tipo de cosas no es tan sencillo, no es tan fácil. Porque Dios quiere que nosotros apreciemos lo bueno que es dejarnos a nosotros a un lado para que Cristo sea reflejado en nosotros y a través de nosotros. Claro que en el proceso de nuestra muerte nosotros nos vemos el disfrute, porque creemos que estamos reduciéndonos, que estamos desapareciendo. No disfrutamos o no vemos ese disfrute que deberíamos ver, porque hay disfrute en dejar la vida antigua, esa vida pecaminosa, esa vida egoísta. Tiene que haber un disfrute, no una vanagloria, pero sí un disfrute. Por eso Dios quiere que nosotros apreciemos el morir, apreciemos el menguar. Juan el Bautista dice: un hombre de Dios. Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe. Y miren cómo lo dice Juan: es necesario. Pero no solo es necesario, yo quiero decir en esta mañana que es apreciado ver los hombres y las mujeres de Dios morir. Porque si apreciamos la muerte, vamos a apreciar o vamos a tener la dicha del poder de lo que es la resurrección. Y yo no quiero que pensemos en la resurrección de un nuevo cuerpo, porque sin duda tenemos esa esperanza de que seremos revestidos en un nuevo cuerpo. Pero mientras estamos en la tierra, vivimos y experimentamos una resurrección que vivifica nuestra vida mortal. Amén.
¿Sí? Amén. ¿Y cómo somos vivificados? Bueno, Jesús cuando antes de irse, orando por los discípulos, dice, Señor, vivifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Dales vida. Dales vida. Ellos no van a estar muertos en sus delitos y pecados. Aunque, y tengo que hacer un paréntesis, aunque sí estamos en este cuerpo débil, que batallamos todos los días. Yo no sé si usted lucha, sí, pero yo sí. Y a veces me agobio. Yo no sé si usted se agobia, pero estamos en esta lucha constante, pero tenemos en nosotros la vida de Cristo. Entonces, si no aprecias la necesidad de la muerte, nunca tendrás la dicha de experimentar el poder de la resurrección. Nunca. Es ahí donde muchos cristianos, muchas gracias, es ahí donde muchos cristianos vienen a Jesús, como decíamos días atrás, vienen a Jesús, obtienen de Jesús, son beneficiados de Jesús, pero no están dispuestos a morir. Y entonces no tienen parte con la vida de Jesús. Comen de la obra de Jesús, pero no tienen parte de la vida de Jesús. ¿Sí? Son beneficiados con la dádiva de Cristo, con el bien del Señor, con la misericordia del Señor, pero no tienen parte con su vida. Incluso, voy a decir algo muy, muy delicado, usted tómelo con pinza. Incluso pueden ser parte hasta de los dones y hasta en los tiempos que vivimos de ministerios, pero no tienen vida con Cristo. ¿De dónde yo saco esta conclusión? De lo que la palabra dice, que vendrán delante de Él y le dirán, pero Señor, en tu nombre hacíamos milagros. O sea, esta gente hacía milagros. En tu nombre echábamos fuera demonios. Esta gente hacía, entre comillas, liberación. En tu nombre profetizábamos. Pero la respuesta de Jesús es, yo no los conozco. Ustedes me son extraños. Yo no los reconozco. Entonces, esta gente tenía parte dentro de lo que es la dádiva, el funcionamiento, tal vez incluso de la casa del reino, pero no tenían parte con Dios. Por eso cada uno de nosotros en nuestra vida necesitamos apreciar, dejar lo que fuimos. Que todavía hay rastros. Yo no tengo esos rastros. Y cuando yo no los visualizo, el Espíritu Santo me los hace ver. ¿Sí? Yo no sé si a usted le pasa, pero usted pensó mal en la mañana y en la tarde usted está, yo qué sé, descansando o haciendo algo. Y en un momento el Señor, el Espíritu Santo viene y te recuerda. Tal vez no lo hace en el momento preciso, pero llega un momento donde te recuerda que lo que pasó en ti no es de Dios, no te lo sembró el Espíritu. ¿Por qué hace eso el Espíritu Santo en nosotros? Para hacernos entender la batalla que todavía nosotros tenemos y combatimos y debemos morir. Fíjese que hay algo que Dios hace todas las cosas, pero cuando Él habla de muerte, Él nos permite a través de la Escritura mostrarnos una determinación para aquel que va a exponerse a la muerte. Déjenme decirlo de manera más sencilla. Dice Pablo, hacer morir. No dice Dios te va a quitar esa vieja vida, no. De modo que si alguno está en Cristo, bueno, si está ¿qué? En Cristo. ¿Cómo una persona va a ser nueva criatura? En Cristo. Si sigue estando en sus egoísmos, en sus caprichos, en su forma de vida, entonces no va a ser nueva criatura. Debe estar en Cristo. Para ser nueva criatura debemos estar en Cristo. Y yo te repito esto, con mucho respeto lo digo. Para mí, apreciar la necesidad en mí de morir es difícil a veces. Yo no estoy exponiéndome ni ofreciéndome a Dios diciendo, Señor, yo voy a morir. No, porque es un tiempo donde nosotros nos vemos, como le dije, quebrantados, olvidados, dejados. Pero es el tiempo más importante de nuestra vida,
que no se termina. Yo por lo menos la mía no. Tal vez para alguno me dirá que sí. Pero yo creo que no se termina porque hasta el día de Jesucristo, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que podamos experimentar el poder de la resurrección. Es ahí donde a muchos les falta la vida. Decía mi pastor en Uruguay, tienen el carisma pero les falta la vida. El carisma puede embobar, esta palabra usted me la entiende, ¿verdad? O puede alucinar a algunos. Pero los que disciernen, como decía la pastora hoy, los espíritus saben que falta la ausencia de la presencia de Dios en tales personas. Tienen la carisma, pero falta Dios ahí. Falta Dios. Y yo sé que tu espíritu lo entiende. Porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ahora, los llamados por Dios que no están dispuestos a morir terminan siendo un estorbo para el fin de dicho llamado. Dios los llama, pero ellos no están dispuestos en el proceso de lo que Jesús dice, el que va a venir en pos de mí. Mire cómo lo dice Jesús. No dice que Él te va a hacer negarte. Él dice, el que viene en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Cada día. Porque te lo repito, no es algo que lo podemos decir, yo pasé por un proceso. Y por eso te digo, para mí este mensaje es delicado. Porque yo no voy a pararme delante de ti en esta mañana a decirte que yo pasé por un proceso. Yo estoy siendo parte hasta el día que Jesucristo venga de este proceso de morir. ¿Sí? ¿Para qué? Para no serle estorbo a Dios. ¿Y cómo yo puedo serle estorbo a Dios? Miren, Saúl fue un hombre elegido por Dios. Claro que yo cuando pienso en Saúl tengo mis cuidados. Veo la soberanía de Dios en Saúl. Veo el sí de Dios en Saúl. Pero tengo mis cuidados al hablar de Saúl. Pero Dios lo unge. Cuando Dios unge a alguien, Dios no se equivoca. Dios no tiene equivocación. Nosotros, los hombres, sí nos equivocamos y sí tenemos equivocación. Dios no tiene equivocación. No es que fue una deserción, Saúl. No, yo no debo decir eso. Yo no debo. Otros tal vez sí, yo no debo. Porque decir que Saúl fue una decepción fue decir que Dios se equivocó. Saúl estorbó a Dios porque Saúl antepuso su gloria ante el pueblo que a Dios. Lo estorbó. Él dijo, no, yo quiero que la gente sepa, y más los hombres de guerra, que yo, Saúl, no soy poca cosa, que traje al rey que debía matarlo, lo traje para hacer un espectáculo con él, para que vean mi poder. Y él estorbó a Dios. Entonces Dios te puede llamar, Dios te puede ungir, pero si tú no estimas o no aprecias el morir a ti mismo, puede llegar a ser un estorbo para Dios. ¿Sí? Yo quiero hablarte de otro personaje para que, como dije, para mí, yo cuando veo y leo a Saúl tengo mis cuidados. Pero voy a hablar de otro extremo. Jeremías, hombre de Dios para mí. Hombre de Dios para mí. Entregado, frágil, dudoso en algún momento, muchas crisis vivió. Una de las crisis que se permite la palabra ver de Jeremías, sus depresiones. ¿Sí? Los bajones que le daba, los desánimos que tenía. Porque creo que para ustedes como congregación es normal pensar que los pastores y los líderes también tienen bajones. ¿Verdad? Los tenemos, todos. Entonces Jeremías, la palabra nos permite ver a ese hombre que cada tanto sufría ese bajón, esa depresión, ese desánimo, a tal punto que capítulo 15, él le dice, Señor, ya está. Yo soy el único que estoy expuesto a predicar. Me diste una palabra que lo único que hace la palabra es ponerme en contra del pueblo, es buscar enemigos. Y tal vez este hombre esperaba un consuelo. ¿Sí? Yo lo dije el viernes pasado.
que cuando esa experiencia para mí fue brutal, porque en medio de mi llanto Dios me dijo que yo estaba resentida con Él. Tal vez yo estaba esperando un consuelo y lo que Dios estaba haciendo es corregirme y mostrarme mi orgullo en medio aún de mis lágrimas escondidas. No me voy del tema, pero Jeremías tal vez esperaba también un consuelo. Y cuando Dios le habla, le dice, mira, si tú entresacas lo precioso de lo vil, tú vas a ser como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si tú no quieres serme un estorbo, separa tu forma vulnerable de la firmeza de mi palabra. ¿Sí? Separa tus emociones, tus sentimientos con lo determinado que yo voy a hacer en este pueblo. Sepáralo. No me estorbe, Jeremías. ¿Sí? Y Jeremías, yo creo para mí entender, hermano, que él lo entendió. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habló varias veces de manera firme, él se paraba y predicaba la palabra. Se ponía a la entrada de lo que era el templo. Los sacerdotes un par de veces lo cachetearon. Lo mandaba el rey a la cárcel o al patio. Lo tenían a pan y agua. Y cuando salía volvía a decirle al pueblo, Dios dice que si no nos arrepentimos vamos a estar en Babilonia 70 años. Pero Dios dice que no quiere eso. Y así predicaba Jeremías. Mire, para mí su vida es extraordinaria. Y yo sé que es humano, pero es extraordinaria porque cuando uno de los capitanes que manda Nabucodonosor a todavía Jerusalén, en el tiempo que estaba deportando gente, le dice a Jeremías, tienes toda la tierra delante de ti. Ve donde tú quieras. Tú no eres un prisionero. Tú puedes quedarte acá, puedes ir a Babilonia, no vas a estar en la condición de los demás judíos o donde se te plazca. Y es extraordinario para mí ver cómo Jeremías, en los pocos que habían quedado, los últimos que quedaron eran los pobres. Tenían algunos líderes ahí. Y estos, en vez de quedarse ahí, porque lo habían dejado, se fueron a Egipto. ¿Y sabe qué hace Jeremías? Va tras ellos, más allá de que ciertamente algunos de ellos hasta lo toman como rehén a Jeremías, pero va tras ellos predicándole. Y así termina la vida de Jeremías. En vez de tomar la libertad, salvar su vida, él tenía un escriba, Baruch. Y Baruch estaba muy preocupado por su situación, dónde iba a quedar, qué iba a hacer con la vida de él. Y creo que es el capítulo 45 que Jeremías le dice, no busques para ti gloria. No busques para ti gloria. Amén. No me estoy perdiendo, estoy en el tema. Lo que quiero decir es que para mí Jeremías apreció lo que era morir, porque es claro la vida que tenía, aunque su vida estaba expuesta todo el tiempo a, como dice Pablo, estamos contados para el matadero, pero no para la muerte espiritual. Claro que si predicamos a Cristo vamos a ser expuestos a rechazo, aborrecimiento, etcétera, etcétera. Pero había una evidencia de la resurrección, de la vivificación del Espíritu en estos hombres. Sí, Señor. Yo sé que es difícil para usted, para mí lo es, pero aprecie el tiempo donde usted muere. Porque si lo sabe apreciar, va a apreciar el poder de Dios actuando en usted. Eso dice Pablo. Ahora me gozo, dice Pablo, porque he aprendido que en mi debilidad el poder de Dios actúa en mí. Y ahora aprecio mi condición vulnerable para ver a Dios actuar en mí. Amén. Que nos ayude Dios, que te ayude Dios a ti, que me ayude Dios a mí. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. También quiero, antes de ir al segundo punto, mencionar a José, porque para mí José, otro caso muy diferente. Hablé de Saúl, hablé de Jeremías, pero José, el proceso de muerte de José, obviamente que todos los procesos de todos son diferentes,
Pero José, si José no hubiera muerto a sí mismo, él también sería un estorbo. Y de alguna manera lo fue. Y que me perdone José. En su inmadurez él lo fue. Dios lo llama a través de sueño y visión. Le da un encargo de liderar. Nunca es fácil liderar. Nunca. ¿Sí? Así que ora por tus líderes, porque nunca es fácil liderar, porque el líder siempre tiene que estar en dependencia de Dios. Si el líder quiere permanecer de pie, por lo general, él debe permanecer humillado ante Dios. Lo cierto es que José recibe los sueños, y aparte de los sueños, él tiene un complemento más, el amor de su padre. ¿Viste? Cuando la vida parece que te beneficia y te sale todo bien. Yo siempre tengo un cuidado porque hay gente que dice, si te sale todo bien es de Dios. Y yo siempre digo en mi mente, Señor, entonces en todo mi proceso de la vida, yo creo que es difícil para todos. Para todos, hermano. Pero este tenía favorablemente en su vida que su padre lo amaba y lo amaba más. Lo amaba más. Tenía algo que lo ayudaba, que le aumentaba en ese llamado. Pero el corazón de José estaba antes que el propósito de Dios. Las ambiciones de José estaban antes que el propósito de Dios. Si tus ambiciones están por delante de lo que Dios va a hacer contigo, tú vas a ser un estorbo. No usted, en mi forma de hablar. ¿Sí? Si usted tiene una ambición y está esa ambición antes del llamado de Dios, eso puede ser un peligro. Porque José reluce ante los hermanos el sueño, lo reluce. Te lo repito, cuando Dios trabaja contigo no hay que escupirlo. A veces los tienes que entender tú primero. Yes. Y cuando por lo general lo entendés, no lo relucís, solamente hacer lo que te mandó el Señor a hacer y punto. Amén. No sos de los que dicen, a mí el Señor me dijo que hiciera, a mí el Señor me dijo que hiciera. No, lo haces y como el siervo, dice Jesús, termina de hacer y tampoco da mucha bulla. Se sienta y dice, yo no tengo nada que decir si yo hice lo que mi Señor me mandó a hacer. Pero José relucía el sueño. Y estaba claro que él, en ese tiempo inmaduro, él sería un estorbo para lo que Dios quería hacer con él. Pasaron los años, usted ya sabe, es vendido por sus hermanos, llega a Egipto, está ahí en la cárcel injustamente, es olvidado. Yo no voy a hablar con facilidad de estas cosas, yo no hablo con facilidad de estas cosas, porque para mí hay cosas que son duras y yo respeto que para usted también las sea. Yo tampoco hablo con facilidad del tiempo que José tuvo que esperar. Entonces, cuando yo veo la obra de Dios en José, yo sé que Dios estuvo siempre con José. Pero aun cuando José era líder en Egipto y estaba almacenando alimento y empezando a vender alimento, en una de esas tantas vino sus hermanos a buscar comida, comprar comida en Egipto. Y la primera vez que José ve a los hermanos, usted no vaya a pensar que José los abraza y se pone emocionado de ver a sus hermanos. José todavía peleaba en su corazón. Por eso se lo repito, para mí es muy respetuoso hablar de la muerte, porque a mí me cuesta. Yo no voy a acusar a José. ¿Sí? ¿Alguien me entiende en esta mañana? Sí, señor. Entonces José, cuando ve a los hermanos, no pudo contenerse y se fue a llorar aparte. Pero hace algunas cosas que a nosotros nos dan de pensar. Yo no sé si usted ha leído eso, pero a mí me da de pensar de que José todavía tenía que morir. Porque él le pone un poco de comida de más a los hermanos, porque él después apresa a algunos, porque ustedes me robaron y que no sé qué. Eso a mí me manifiesta que José todavía estaba peleando. Yo a veces me siento que estoy...
yo a veces me veo que estoy peleando. Amén. Si usted está peleando, hermano, aprecie ese tiempo, pero humíllese. Aleluya. Humíllese, humillémonos. Porque cuando José hace eso, la primera vuelta, el mayor de ellos, Rubén, le suplica, no puedo dejar a ninguno, ya perdimos a nuestro hermano José, no puedo volver a la casa de mi padre y decirle que otro más, no puedo, no me hagas esto. Y se lo suplicó. Y José estaba firme en dejar, creo que fue a Judá que lo dejaron prisionero. Lo cierto es, hermano, que cuando José ya no puede pelear más consigo mismo, se rinde, se humilla ante la poderosa mano de Dios y le confiesa, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y dice la palabra que se echó sobre sus hermanos, los abrazó y lloró. Pero hay algo que dice la palabra, no fueron ustedes los que me trajeron acá, fue Dios, para preservación de vuestras propias vidas. José entendió. Y cuando José desapareció, el José favorito desapareció, ahora José era el siervo. Y era siervo de verdad, no de título. Siervo de verdad y no de título. Servidor. Entonces, ese José, humillado ante la poderosa mano de Dios, fue un gran instrumento, un gran líder, no solo para Egipto y el imperio de Egipto, porque en ese entonces Egipto era un imperio, sino que se volvió casi un líder mundial, porque todo el mundo venía a buscar comida en Egipto. Pero ya no era el gran José. Ahora era José como Dios lo había determinado. ¿Sí? Aunque llamado, aunque ungido, si no estamos dispuestos a morir, podemos llegar a ser un estorbo. Que nos ayude el Señor. Amén. En segundo lugar, hermano, dice, bajo la poderosa mano de Dios, reconoce ante quién estás humillado. Hoy la pastora mencionaba algo de esa desgracia, ¿no? De hombres y mujeres que a veces hablan y maldicen. Dios siempre habla con veracidad. Pero no podemos confundir el trato de Dios con la intención de los hombres. Si Dios quisiera que el mundo desapareciera, no hubiera enviado a Jesús. Y no mantuviera la iglesia aquí en esta tierra. Amén. No me voy del tema. Reconozcamos ante quién estamos humillados. No para tenerle miedo, sino para confiar en su poder. Amén. Bajo la poderosa mano de Dios. Yo anoté algo mientras estaba meditando en esto. Tú no estás ante un médico que va a estudiar tu caso para luego darte un diagnóstico y para probar contigo diferentes tratamientos posibles para tu cura. Porque si bien tenemos buenos médicos, reconozcamos que algunos médicos se sienten perdidos ante tu situación. ¿No ha pasado eso? Que el médico no sabe por dónde atacar la enfermedad. No los vamos a culpar porque son mortales, están en el proceso de saber. Ahora, tú no estás ante un médico que te va a estudiar. Dios no necesita estudiarte. Dios te conoce. Sí, amén. Por eso Dios conocía a José. Y era necesario que José fuera vendido. Es necesario que yo muera porque Dios conoce mi vida. Es necesario que usted y yo muramos a nosotros mismos porque Dios nos conoce. ¿Sí? No estamos delante de un médico que va a ver cómo estudia tu caso, a ver cuál es el diagnóstico para el hermano. No, ya lo sabe. Mire, si usted ve a los evangelios, todo el tiempo Jesús, y me quiero referir a uno solo, Pedro, Jesús ya anticipó la vida de Pedro. El único que no reconocía su vida era Pedro. Porque Jesús le decía a Pedro, no me seas estorbo, no me seas tropiezo. Cuando él habla de la muerte, precisamente, Jesús habla de la muerte que él iba a tener en la cruz del Calvario. Pedro sale y dice, Señor, ten compasión de ti.
¿Y qué responde Jesús? No me seas tropiezo. Apartate de mí, Satanás, le dice. No me seas tropiezo. Esta obra la tengo que completar. Ahora, no es la única ocasión. En otra oportunidad le anticipa y le dice, Satanás te va a zarandear como un trigo. Hermano, reconozcamos la poderosa mano de Dios. Porque cuando es tiempo de perder, perdemos. Cuando es tiempo de perder, perdemos. Yo sé que usted me entiende. Yo sé que aquí hay gente que sabe lo que yo estoy diciendo. Cuando es tiempo de callar, es tiempo de callar. Aunque usted le refute a Dios en su dolor, hay que callar. Aunque usted quiera cambiar el panorama, eso hay que vivirlo. ¿Sí? Entonces, hermano, Jesús le dice a Pedro, Satanás te va a zarandear y va a ser una zaranda brutal como se sacude el trigo. Va a ser sacudido bien, Pedro. Y yo voy a estar en ese instante orando para que tu fe no te falte. Y hay algo glorioso que le dice ahí. Y eso es lo esperanzador. Dios nunca corrige sin esperanza. Nunca. Y le dice a Pedro, voy a estar orando para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, oh, qué esperanzador. Aprecia la muerte porque viene la resurrección. Aleluya. Amén. Aprecia el tiempo de esperar porque viene el tiempo donde la respuesta llega. Entonces, dice Jesús, una vez vuelto, tú serás de confirmación a los hermanos. Amén. Yo no sé si me estoy yendo del tiempo, cualquier cosa me corta. Entonces, Él conoce nuestro caso, nosotros debemos saber delante de quién estamos. Él no está probando tratamientos contigo. Jesús no está probando tratamientos contigo. Él es directo. Yo siempre digo allá en Uruguay, hermano, tal vez Dios usa al servidor de todos los días para hablarte, para aconsejarte, a ese hombre, esa mujer que es vulnerable también, pero Dios lo usa para hablarte y te habla bien claro. Y vos lo escuchás y lo entendés también, allá en Uruguay, no estoy refiriéndome aquí. Pero ¿qué pasa? Parece que no se valora el instrumento que aunque es débil, es usado por Dios y es directo. Y el receptor lo entiende directo. Pero viene un Juan de los Palotes de allá de la China y a ese sí le dan oído. ¿Sí? Pero Dios ya te había hablado. Ya te había hablado. Dios no prueba tratamientos contigo. Miren, en Uruguay para mí es vergonzoso contar esto, de verdad, y no solo vergonzoso, es doloroso ver gente que salió de nuestra congregación. Tengo una conocida, una hermana, que me cuesta decir hermana, pero estuvo en nuestra congregación, se bautizó en nuestra congregación, y lo más bien, hasta que hace poco me enteré que se volvió a bautizar porque se cambió para otra iglesia. Y a mí eso de verdad no es porque ahora yo voy a la iglesia solo de Jesús y ahora me han dicho que tengo que bautizarme en el nombre solo de Jesús. Dios no prueba tratamientos, hermano. No es porque yo le pedí oración al pastor, pero después del culto aprendí en televisión y estaban diciendo que ponga un vaso de agua, que ponga un poco de aceite, y bueno, yo... ¿Alguien me entiende? Eso solo pasa en Uruguay, yo sé que es solo en Uruguay. Aquí también. En todo el mundo. Dios no prueba tratamiento, Dios te trata con certeza. Amén. Amén. Reconozcamos bajo la poderosa mano en la que estamos. Ahora, como tercer punto, dice, para que Él los exalte. Y eso que Él los exalte es una vida vivificada. La exaltación nunca te resucitará a esa vida egocéntrica. Eso. Aleluya. ¿Amén? Porque pensar en resurrección es decir, pensar en exaltación es pensar, Dios me va a mostrar. Yo lo nombré a José. José tenía esa forma mala de malinterpretar. Y le decía a los hermanos, incluso al padre y a la madre, ustedes también se van a
postrar y me van a adorar. Sí. Es más, el padre de José le dice, ¿qué pretendés? Que tu madre y yo nos postremos. ¿Qué pretendés? Wow. Amén. Entonces, hermano, la exaltación no tiene que ver contigo, tiene que ver con la gloria vivificada, el poder del Espíritu Santo en ti. Solo eso. Amén. Para que Él los exalte. La exaltación de Cristo, hermano, como dice Efesios, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Sí, Él es digno de la gloria, pero la exaltación de Él, que Él fue fiel en lo muy poco y en lo mucho también fue puesto. La exaltación de Cristo, o mejor dicho, Cristo siempre vivió vivificado en el poder de Dios, exaltando al Padre. Usted nunca lo va a ver a Él recibiendo honra de la gente. Más, Juan dice, Jesús hablando, Juan dice, yo honra de los hombres no recibo. No recibo. Ahora, si a nosotros, no sé si a usted le pasa, yo tengo que combatir. Sí. Y tengo que ser muy honesta porque sabe Dios sabe todas las cosas. Si alguien a mí me dice algo bueno, yo tengo que tener cuidado cómo lo recibo. Yes. Sí. ¿Sí? Tal vez a usted no le pase porque usted es firme, pero yo no. Amén. Tengo que tener cuidado cómo lo recibo. Entonces, la exaltación no es de tu persona, ni siquiera de tu proceso. Porque si no, tenemos que ver a Job. Job no dijo, ay, vengan a mí a consolarme que yo soy el hombre que sufrió. No, aún estando enfermo, Dios lo hizo orar por sus amigos. Aleluya. Y él terminó dándole gloria a Dios. ¿Sí? Eso, yo no me quiero ahondar mucho en el tema, pero sí es importante que entendamos que esto de la exaltación es para que la vida vivificada del poder de Dios resalte en nosotros. Gálatas 2:20 dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Y lo que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ese Pablo autoritario, sí, autoritario, y él mismo lo confiesa en su testimonio, ese Pablo que tenía un listado de honores por ser fariseo, sí, ese Pablo que había estudiado con uno de los mejores maestros del entonces, sí, ese Pablo dice, eso era para mi ganancia, pero ahora yo veo todas estas cosas como basura. Están en segundo lugar con tal de agradar a Cristo. Amén. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Amén. Estos hombres murieron, pero fueron resucitados en el poder de Dios. Amén. El evangelio no debe verse como un tratamiento efectivo. Esto también me lo permitía Dios escribir. El evangelio no debe verse como un tratamiento efectivo. Y no se apure a pensar mal de mí. Venga Cristo que su vida va a cambiar y yo te ofrezco esto que Dios te va a sanar. Dios va a cambiar tu historia. La historia ya la ha cambiado Cristo, hermano. Amén. Tú debes adaptarte a Cristo ahora, estar en Cristo. El evangelio no debe verse como un tratamiento efectivo para el hombre. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. No es un tratamiento. Porque si el evangelio fuera un tratamiento, tenemos un abanico de tratamientos en la tierra. Pero el evangelio no puede mezclarse como un tratamiento más. Yo te invito a que pruebes. No, hermano, nunca use la palabra probar para el evangelio. El evangelio es para el que cree. Amén. No es para el que quiere probar. Porque la gente que pocas veces yo he escuchado casos, creo que no conozco ninguno en mi corta vida, de alguien que haya probado. Aunque el salmista dice que ha probado a Jehová, pero él lo dice en otros términos. Yo no conozco a alguien que haya intentado probar dice la palabra para el que cree. Amén. Para el que cree. El evangelio no es un tratamiento más. Él es el poder de Dios para salvación, para Amén. Todo aquel que cree. Amén. Entonces, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y ese es el último punto que yo anoté, cuando fuere tiempo. El tiempo puede ser acelerado porque Dios es soberano. ¿Sí? Por eso yo respeto a Dios primero, pero también respeto cómo Dios trabaja en el otro.
¿Sí? Yo no digo, no, a este hermano le faltan los años que yo tuve. No, hermano, me quiero comer la lengua, si lo digo. Hoy me quiero comer la lengua. Porque, hermano, Dios, yo sé, y yo no me voy a perder del tema, ni voy a usar mal, espero no usar mal la hermenéutica. Pero cuando Dios estuvo en Samaria, que fue de paso, ni siquiera iba a quedarse ahí, pero fue de paso, y usted vio el milagro que sucedió en la vida de la samaritana, ella instantáneamente trajo muchos a Cristo. ¿Sí? Yo pensaría, como cuadrada que soy, dijera, no, a esta no la pueden poner a evangelizar. Todavía no. Todavía no. Y que esta mujercita, que no sabemos bien qué rumbo va a tomar en su vida, no tendría que avisar a los vecinos lo que ha pasado con ella. Tendría que primero dejar al hombre, casarse, bautizarse, ¿verdad? Y no estamos diciendo que estas cosas no son importantes, por eso hay que tomarlo con cautela. Lo que digo es, hermano, Dios es soberano. Y ese tiempo puede ser acelerado. Yo no te lo puedo decir, yo no lo sé ni para mi vida. Yo lo que sí sé es que es necesario morir. Porque dice Juan 12, yo no lo apunté, pero Juan 12, no recuerdo el versículo, el 24 dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Quédese con esa última frase, si muere, lleva mucho fruto. Entonces el tiempo puede ser acelerado en tu vida. Eso lo sabe Dios. Porque cuando fuere tiempo. Si hubo alguien y si hay alguien que sabe esperar el tiempo de Dios, ese es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Si hubo alguien y hay alguien que supo esperar el tiempo de Dios, es Cristo. Porque a la edad de 30 años recién Israel lo conoció. Es más, lo conoció no por sí mismo, como también decía hoy los pastores, no porque se haya expuesto a las redes sociales y haya dicho yo profeticé, yo dije, no. Es más, cuando él hacía milagro, ¿qué decía él? No lo divulguen. No lo divulguen, ¿verdad? Él fue conocido porque su fama llegó por todas partes y aún fuera de Israel. Pero tuvo que esperar ese proceso de 30 años. A veces estamos un año, unos días sentados, o estamos un tiempo esperando la voluntad de Dios y ya estamos desanimados. Que Dios nos ayude, hermano. El tiempo puede ser corto, puede ser largo, pero Él te va a levantar. Él te va a levantar. Y algo más quiero decir de Jesús. En su primera venida, el mundo no le vio como debía verle. Y su propia nación o el pueblo escogido por Dios, como dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le vieron, no lo conocieron. Pero a todo aquel que cree, Él le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. En esa primera venida de Cristo, por más que hoy, repito, muchos están de manera tradicional hablando de su vida, de su muerte, de su resurrección, aún así no lo pueden ver como Él es. Pero Él espera el tiempo donde va a ser visualizado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Donde toda rodilla se le va a doblar. Amén. Donde toda lengua va a confesar Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y Él lo está esperando. Sí, Señor. Amén. Él lo está esperando. Entonces, esta palabra yo creo que es tan marcada en la vida de Jesús. Hebreos habla tanto de Jesús que dice que en lo que Él padeció, en lo que padeció aprendió la obediencia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dios no le debe nada a nadie, hermano. Él te va a levantar. Él te va a levantar. Pero créeme que ese proceso que estás viviendo
o que estaremos viviendo es necesario y debe ser apreciado, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En el tiempo donde Dios nos permite estar humillado, hay que estar sin ansias. Y eso es muy difícil. Muy difícil. ¿Usted ha sentido incertidumbre en algún momento? Yo le tengo que decir que sí. Pero solo me aferro a Dios y a su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Jesús mismo tuvo este momento antes en el Getsemaní. Su alma estaba sufriendo. Es más, para que Jesús pidiese ayuda a los discípulos, era una guerra demasiado fuerte para Él. Oren por mí, oren conmigo, mi alma está turbada. Amén. Pero había que echar la ansiedad, porque cuando Él terminó de orar, salió dispuesto al madero. Echa esa ansiedad que vos tenés sobre Jesús. Y viví esta temporada de tu vida en las manos del Señor. Amén. Vivila. Porque si aprendes a estar en el tiempo de la muerte, si morimos con Él, también con Él reinaremos. Amén. Si padecemos con Él, también vamos a ser consolados con Él. Toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de usted, hermano. En la temporada que esté viviendo, a Dios no se le pierde nada. Nada ni nadie. Porque como decía hoy de José, dice Génesis, y Dios estaba con José. Y de Pedro, yo estaré orando por ti. No se le pierde a nadie ni nada. Él tiene cuidado de usted. Amén. Esto es todo lo que Dios puso en mi corazón. Yo le pido que se ponga de pie y oramos en esta mañana.